y Jacob. Pero estos dos hermanos no son solamente dos hermanos de una familia. Esos son símbolos, representantes de dos tipos de actitudes mundiales, universales. La actitud de Esaú y la actitud de Jacob. Como le dijeron a la madre, a Rivka, dos pueblos estarán dentro de tu vientre y siempre van a estar peleándose. Siempre va a haber un conflicto entre ellos. De un modo más filosófico, yo sugiero que estamos hablando aquí de dos tipos de culturas. La cultura de la Torá, la cultura del judaísmo, y por otra parte la cultura de la idolatría, la cultura del idólatra. Y aquí quiero hacer un punto muy importante. Cuando nosotros hablamos acá de este conflicto que existe entre dos culturas, tenemos que entender qué es cuál es la cultura judía y cuál es la cultura de la idolatría. Porque en realidad la cultura y ciertas religiones, por ejemplo el cristianismo o el islamismo, tienen elementos del judaísmo, pero tienen elementos de la idolatría. Tenemos que ver cuál es la parte de idolatra y qué es la parte judía. Entonces vamos a definir qué es la cultura idólatra. La cultura idólatra tiene un aspecto fundamental. Quiero que escuchen esto. Que nada está prohibido. Todo intención, todo deseo, todo lo que uno quiere, se puede hacer. No importa si es moral, si no es moral. El judaísmo no. Hay ciertas cosas que sí se pueden y cosas que no se pueden. Por eso nosotros en la Torá tenemos el kashrut. Cuando uno come kasher, uno dice, esto se puede comer, esto no se puede comer. Es una restricción que nos enseña que a veces uno no puede pegar, aunque quiere pegar. Que no puede mentir, aunque quiera mentir. Las restricciones del judaísmo nos enseñan a ser gente moral. Y la moralidad requiere una restricción. A veces estoy muy enojado con una persona, lo quiero matar. Pero tengo que restringirme. Si no aprendo a restringir mis sentimientos, mis impulsos, me voy a volver un animal. El idólatra es al revés. Pero el idólatra, aquellas cosas que uno no puede hacer, es un problema. Es una dificultad. Es una tragedia. Por eso que hoy en el mundo estamos viendo cómo poco a poco la moralidad se está convirtiendo. Lo que era una influencia del judaísmo sobre el cristianismo. Un tipo de moralidad donde ciertas cosas no eran permitidas, ciertas cosas no eran morales, hoy se está volviendo al revés. Todo está permitido. Nada no es aceptable. Todo es legítimo. Todo es santo. Al contrario, si uno se puede decir que esto no es bueno, no es moral, esa persona está atacada. Este es el principio de la idolatría. Mientras que nosotros, los alumnos de Abraham Avinu, nosotros decimos, como dice Mesilat Yesharim, el sendero de los justos, dice así, el hombre tiene una obligación en el mundo. Los idólatras no quieren obligaciones, solo quieren placeres. Por eso el judaísmo insiste en la mitzvah. La mitzvah no es un lindo acto, como muchas personas a veces dicen, una linda acción. Linda acción quiere decir que yo decido lo que es bueno, lo que es lindo. Si yo lo decido, por ahí voy a decir lo que yo quiero. La mitzvah quiere decir que Dios me ha dicho a mí qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. Aunque no me guste, aunque no me parezca bien, tengo que aceptarlo como una mitzvah. Y incluso, si yo quiero hacer algo, cuando Dios nos da algo para hacer y lo hacemos, tenemos que decir, nosotros lo hacemos no porque queremos hacerlo, sino porque Dios nos ha dicho que lo hacemos. ¿Me entienden? Quiero contarles, como quizás hemos mencionado anteriormente, las leyes de kashrut, las leyes de ser kosher, son muy restrictivas. No nos dejan comer ciertas cosas. Nosotros nos acostumbramos, un poco lo que estamos comiendo kasher, que hay ciertas cosas que no nos gustan. La langosta, el cerdo, jamón, ¿no?
le conté un poco, mi papá si escuchaba la palabra jamón ya se estaba ansioso. Y la palabra no lo importa. Pero sin embargo, la actitud del Talmud no es así. El Talmud dice que uno no debe decir, a mí no como jamón porque no me gusta, o no me gustan los mariscos. Al contrario, uno debe decir, yo querría comer jamón, yo querría comer mariscos, pero no lo hago porque Dios me dijo que no. ¿Cuál es la diferencia? En un caso, yo soy el árbitro de lo que es bueno y lo que no es bueno. A mí no me gustan los mariscos, no los como. Pero yo digo, a mí me gustan los mariscos. Me gustaría comer, nunca comí en mi vida langosta, que dicen que es tan delicioso. Me gustaría comer una vez una langosta. No es que no quiero, aunque no me gusta la langosta como animal, pero igual, pero la carne de la langosta puede ser deliciosa. Por supuesto que es deliciosa. Yo no lo como no porque no la quiero, sino porque Dios me dijo no la coma. Cuando yo no como langosta estoy aprendiendo a limitar mis impulsos. La próxima vez que quiero buscar a una persona o mentirle a uno, también me restringo. Entonces, el encuentro entre las dos culturas, entre Esav y Jacob, se ve en este encuentro de esta historia. Como recuerdan ustedes, Jacob, después de 20 años, 22 años, vuelve a la tierra de Israel, que había abandonado en momentos de mucha crisis, en un conflicto con su hermano. Vuelve a Israel con mucho miedo, porque va a encontrar al hermano que lo quería matar. ¿No es cierto? Y este hermano, entonces, ahora, él le manda un regalo para decirle, estoy aquí, quiero hacer paz con vos. Y Esav viene con 400 soldados. Imagínense ustedes el sentimiento de Jacob. Primero, vamos a discutir algo que es muy lindo, que quiero comentarles a ustedes. El encuentro entre los dos hermanos. Vemos aquí, de alguna forma, los rabinos vieron en esta parashá la historia del pueblo judío. El encuentro entre Jacob y Esav se hizo un símbolo de todo el pueblo judío en su historia en relación con los pueblos entre los cuales vivía. ¿Cómo relacionarse con los no judíos? Esa es la enseñanza que aprendemos aquí. Primero, miren ustedes el contraste entre Jacob y Esav. Jacob viene con la familia. Con su familia, con su esposa, sus esposas, sus hijos. Y Esav viene con el ejército, con la armada. Esto muestra, como dice el rabino Hirsch, qué es importante para el pueblo de Israel, qué es importante para la otra cultura. La otra cultura prefiere el sistema político, económico, social, el gobierno, el imperio. Esto es importante. El ser humano y el niño, el hijo, la educación se vuelven secundarias a la creación de un sistema político militar. En el judaísmo es al revés. La familia es la fundación. El gobierno está para servir a la familia, no la familia servir al gobierno. No, el Estado no está para que nosotros sacrifiquemos nuestra familia para el Estado. Al contrario, el Estado tiene que servir las necesidades de la creación de la familia. Eso es importante hoy en día también. Y vemos este contraste. Mire, usted ve un señor con sus esposas, sus hijos, aquí, y ahí un ejército. Qué extraordinaria contraste entre los dos. Ahora, vemos otra cosa importante. Cuando le anuncian a Jacob que está viniendo Esav con armas, con ejército, él tiene miedo. Hablaremos un poco más adelante del miedo de Jacob. Pero primero quiero hablar qué es lo que hace Jacob. Jacob le manda regalos.
Dicen los rabinos que él se prepara para 3 cosas. Le manda regalos para apaciguar a Esaú. Segundo, se prepara para una guerra. Él mismo prepara lo que puede para defenderse. Y tercero, empieza a orar a Dios. 3 elementos. Regalo, preparación militar y oración. Acá los rabinos aprenden algo importante. Que cuando una persona, aunque Dios le había ya prometido a Jacob que él lo iba a proteger, sin embargo, él no confió solamente en la promesa, sino hizo el esfuerzo necesario para protegerse. Aquí aprendemos algo muy importante. Que una persona no puede relacionarse o confiar solamente en los milagros. Uno tiene que hacer el esfuerzo humano posible para ayudarse a sí mismo. Hacer su parte, no morir. Claro. No puede, esto es la enseñanza que nos enseña Jacob. Y Jacob, el gran santo, tuvo que hacer este tipo de mandarle regalos. No hubiera sido suficiente confiar en Dios. Dios le va a ayudar, Dios le prometió. Y quiero contarles un comentario de un rabino que se llama Akelat Yitzhak, se llama el rabino Yitzhak Arama, que vivió en la Edad Media en España. Quiero mostrarles este comentario, que lo voy a hacer breve porque es muy largo, pero se debe estudiar este comentario con mucha profundidad. Esto es muy importante como una lección para nosotros. Él dice que hay que siempre asociar la fe con el esfuerzo humano, natural. Que no es suficiente creer en los milagros y no hacer nada. Hay que hacer lo que está en nuestro medio, nuestra capacidad, para que realice lo que necesitamos hacer. Y él dice así, Dios nos ayuda a nosotros cuando estamos haciendo un esfuerzo. ¿Ustedes recuerdan la historia de la señora pobre que encontró al profeta? ¿Ustedes recuerdan? Elisha venía a la casa de una señora que era muy pobre y la señora tenía muchas deudas. Oh, muchas gracias, querida. Gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihye b'ro. Amén. ¿Sabes, Marcela? Cuando una persona causa que la otra persona diga una brajá, Dios premia no solamente al que dice la brajá, sino a la causa. Le tiene trajo el agua. Ustedes recuerdan que ese señor tenía muchas deudas, se tenía muy pobre. Entonces el profeta lo quiere ayudar. ¿Cómo lo ayuda? Le dice, ¿tienes algo en tu casa? Sí, le dice, tengo un poquitito de aceite. Bueno, trae todos los trastos vacíos que encuentras en tu barrio, lo traes todos aquí. ¿Para qué? Trae. Él empezó con un poquitito de aceite que tenía y ahí se le hace el milagro y lo pone sobre un trasto. Y después le trae otro trasto y sigue otra vez hasta que se llenan toda la casa, todos los trastos que había. Digo, no hay más trastos vacíos, no. Ahora se paró el milagro. Sí, porque ya no tenía harina suficiente. ¿No? Las torticas? No tenía suficiente, sí. Bueno, había suficiente, probablemente tenía mucha plata con todo lo que compró. Con todo lo que le dio, tuvo para vivir un año. Exacto. Ahora, uno pregunta, si el profeta quiere hacer un milagro, ¿para qué necesita el principio del aceite? ¿Qué tal, Blanca? Venga. ¿Para qué necesita el aceite? Ahí vemos un símbolo muy importante. Si Dios quiere hacer una bendición, la hace sobre algo que existe, no del aire. Uno tiene un poquitito de dinero, si lo va a invertir, ese dinero lo va a ayudar. Pero no puede sentarse así y decir, a Dios que me traiga la plata. No sale. La brajá en realidad es multiplicación de lo que existe. No es creación de la nada.
Lo mismo que pasa con la brajá, pasa con nuestros esfuerzos humanos. Cuando nosotros hacemos algo, aunque sea pequeño, Dios nos ayuda. Si nos quiere ayudar, en lo que estamos haciendo que se haga mejor. Pero hay que hacer el esfuerzo. Dice así, el hombre solamente no puede confiar solamente en los milagros, así como no se debe desesperar. No, pero debe hacer lo que está en sus manos para hacer y esperar que Dios lo ayude. Shmuel, el profeta Samuel, cuando tenía miedo de ¿cómo se dice? Untar a David como rey. ¿Sabes cuando lo ponen al rey? Ungir, le ponen el aceite. Entonces cuando fue, tenía miedo que el rey, Saúl, que era rey, se lo iba a matar a él. Imagínense usted, el profeta va a decir a David, ahora vos sos el rey, pero Saúl todavía está el rey. El rey lo va a matar. ¿Qué hizo? Entonces Dios le dio un consejo. Dios le dijo, toma un poquitito de un animal y di que viene a hacer un sacrificio. Imagínense ustedes, aún David y Samuel, que eran santos, ¿quién más grande que ellos? Ellos todavía tenían que hacer un esfuerzo para esconder lo que estaban haciendo, para que no los mate Saúl. Así aprendemos que nosotros no podemos dejar todo se lo haga solamente Dios, tenemos que hacer lo posible para hacer nosotros. Claro que después que nosotros hacemos todos los esfuerzos, todavía necesitamos la bendición de Dios y la salvación de Dios. Hablemos brevemente ahora del miedo de Jacob. ¿Por qué tuvo miedo? Muchos dicen que tenía miedo porque había algunos que dicen que tenía miedo que lo iban a matar. Otros dicen que tenía miedo que él iba a matar a otros. No quería ser violento. Muchos rabinos dicen que este texto que tenía miedo de matar no es correcto, que no está en todos los textos correctamente. Si uno tiene que luchar contra un enemigo que lo quiere matar, tiene el derecho de matar. No hay pecado en matar al que lo quiere uno matar. Pero quiero explicarle una cosa muy linda que dice un comentarista, se llama Malbim. Yo lamento un poco que a veces no tenemos el tiempo de hablar de estos comentaristas. Quizá en otro momento vamos a hablar de cada uno. Yo doy una clase los lunes en las cuales hablamos de todos los comentaristas, las biografías de cada uno. Este señor Malbim, escríbanlo, Malbim se llama. Muy famoso, muy importante, siglo XIX. Hablaremos de él en otro momento. Malbim es solamente sus iniciales. Es Meir, Leib, Ben, tiene un nombre. Este rabino escribió un comentario muy lindo sobre la Torá, sobre todo la Biblia, y él da una explicación muy linda por qué estaba preocupado Jacob antes de encontrar a Esaú. Él dice que en realidad la persona que cree en Dios no tiene que tener miedo de nadie. Dios le había prometido a Jacob que lo iba a proteger. Jacob sintió que de todos modos, dentro de su corazón, había un poco de miedo. Él sintió que él no tenía suficiente confianza en Dios, en lo que iba a ser Dios. Y entonces, él se preocupó, aunque todos hablamos que hizo lo posible para ayudarse a sí mismos. Pero en última instancia necesitaba la ayuda de Dios. Y él sintió que no quería, que la creencia no era total. Eso lo preocupó. Entonces, ese es
Por eso, cuando él sintió que no tenía suficiente fe en Dios, eso le preocupó. Bien, creo que me parece una cosa muy linda. A veces nosotros tenemos unas dudas o no estamos claros de lo que debemos hacer. Lo malo es cuando estas dudas se quedan como dudas. Lo bueno es cuando una persona dice, no tengo que tener dudas. Está preocupado que tuvo dudas. Está enojado con sí mismo. Ese es lo que le pasó a Jacob. Jacob sintió un poco de duda y después dijo, ¿cómo puedo tener duda? Qué vergüenza. ¿Cómo puedo creer en Dios? Nosotros siempre en nuestra vida también tenemos muchas veces cosas que nos pasan y tenemos miedo de lo que va a pasar. Pero uno tiene que siempre darse cuenta, si los miedos vienen de falta de fe. Si uno está haciendo lo correcto, si uno está orando, tiene que tener confianza en Dios. Y esa confianza a veces no es absoluta. Uno tiene un poquito de confianza, después se tiene miedo otra vez. Lo bueno es, tener miedo es natural, normal, en gente, digamos, average, ¿no? Gente normal. Si no son extraordinariamente tzadikim, no son extraordinariamente justos, nosotros, seres humanos, que estamos promedio, somos una persona que a veces nos pasa, tenemos un poquito de miedo, aunque creemos en Dios, el miedo nos entra. Pero hay que recordar que después de este miedo, tenemos que pensar, esto no está bien. Criticarnos a nosotros mismos. No tengo que tener este miedo. Dos procesos. Tener miedo es natural. Y después uno tiene que trabajar y sentir que este miedo no es correcto. Fortificarse en la fe de Dios. Bueno, quiero hablar brevemente antes del sueño o del encuentro con el ángel. Cuando dice que se quedó Jacob solo. La palabra de la Torah dice, vamos a ver la palabra exactamente, después que hizo todas sus preparaciones, separó a sus familias, y después dice, se quedó Jacob solo y luchó con un hombre con él hasta el amanecer. La palabra se quedó Jacob solo, levadó. Los rabinos aprenden de esto una lección para el futuro. ¿Cuál es? Así como Jacob se queda solo, el pueblo de Israel muchas veces se va a quedar solo. Va a estar separado de los otros pueblos. Separado quiere decir que, aunque está viviendo con ellos, pero tiene una vida específica. Un tipo de comida, un tipo de moralidad, y que a veces el mundo, aunque él quiere estar con el mundo, va a decir, yo no quiero estas cosas. Nosotros tenemos dos posibilidades. Nos hacemos como ellos, o nos quedamos separados de ellos. Digamos, un ejemplo. Usted va a un grupo de gente donde todos van a ir a robar. Un grupo de niños va a ir a asaltar a una persona. Un niño puede decir, ¿yo voy con ellos o no voy con ellos? Pero ¿qué pasa si dice que no? Todos van a decir, usted no bien, qué malo. Una revelación contra Lo malo, incluso un poco de burla. ¿Cómo no quiere robar con nosotros? La persona que toma decisiones morales a veces tiene que tener la fuerza de ser, yo me quedo solo, pero hago lo que está bien. No sigo lo que hacen todos. Y eso es que el pueblo de Israel hizo toda la vida. Nosotros, cuando todo el mundo iba por otro lado, nosotros dijimos, no, nosotros tenemos nuestra propia ley, tenemos nuestra propia Torah. No seguimos lo que hacen todos. No somos como nosotros. Bueno, por ahora somos diferentes. Un día todos van a ser como nosotros. Todos van a aprender de nosotros. Así es. Pero por ahora, a veces nos queremos quedarnos un poquito separados. Eso lo dice. Esa es la idea de un pueblo que siempre fue separado de todos. Como en la historia.
Y un poco el antisemitismo viene porque los enemigos de Israel no quieren que seamos diferentes, quieren que seamos como ellos. Y si nos hacemos como ellos, la Torá se va a perder. No va a haber más Torá. La Torá va a ser tragada por la idolatría. Y como empezamos esta clase, recuerden, yo dije que hay dos posiciones en el mundo, y solamente dos: la idolatría y la Torá. El cristianismo, la cultura occidental, tiene muchos elementos del judaísmo, pero muchos elementos de la idolatría. Y como dijimos al principio, quiero repetir este punto: la diferencia entre la idolatría, la filosofía idólatra y la filosofía judía es: el idólatra dice que todo impulso humano, todo deseo, todo capricho, toda tentación es permitida. Si me siento bien, está bien, es moral. El judaísmo dice no. Hay cosas que están prohibidas, hay cosas que yo tengo que hacer y hay cosas que no puedo hacer. Ese tipo de división, ¿entiendes? Es el punto fundamental. Por eso que cuando Dios creó al ser humano, al hombre, ¿cuál fue el primer mensaje que Dios le dio a Adán? Le dio todos los frutos, todo el clima, todas las bendiciones. ¿Pero qué le dijo? ¿Recuerdan? ¿Ah? No puedes comer. De esto no puedes comer. ¿Por qué le dijo esto? Si lo quería dar a Adán, que hacer todo. Enseñarle a Adán la primera lección. Que en este mundo hay cosas que vas a tener que parar. Y no hacer. Y no permitir. Ese es el mensaje fundamental. Hablemos ahora un poco del sueño. Algunos dicen que fue un sueño con el ángel de Esab. Otros dicen que fue verdad. Los rabinos están en diferentes opiniones. Pero brevemente leamos la historia la historia. Cuando vio este ángel de Esab que no podía vencer a Jacob, lo hirió la articulación de la cadera y se dislocó la cadera de Jacob con el forcejeo con él. Dice así que se dislocó. Al dislocarse se salió dice el nervio ciático, se salió de la articulación. De este modo él no pudo tener la fuerza en la pierna, empezó a renguear. Y por eso los hijos de Israel no comen el nervio ciático, que se llama en hebreo Gid Hanashe. Gid, G-I-D, Gid, que se encuentra en la articulación de la cadera hasta el día presente, pues hirió en la articulación de la cadera de Jacob en el nervio ciático. Algo, un detalle: el animal tiene una parte en la parte de atrás, que es la parte más, tiene más músculo y carne, y ahí tiene el nervio ciático, es el muslo, ¿no es cierto? La parte del animal, que es la parte mejor de la carne. Ahí donde comen, digamos, el lomito, ¿no? O el sirloin, ahí donde está el nervio ciático. Se puede comer el lomito. Lo que no se puede comer es con el nervio ciático. Que el nervio ciático debe ser extraído primero antes de comerlo. En las comunidades sefaraditas, los matarites sabían, los shohatim sabían cómo sacar este nervio y comen la parte esta sin ningún problema. Entre las comunidades ashkenazitas, como no sabían cómo sacar este nervio seco, es un poquito difícil sacarlo, ahí empezaron la costumbre de no comerlo para nada, como si fuera no kasher. Eso no es correcto, no es la verdad. Es simplemente la conveniencia de los shohatim de no hacer el trabajo. Entonces no hacen esto, toman esa parte y la venden a los no judíos, a los no kasher. También hay aspectos económicos de esto también, porque de una forma, como la parte más linda, mejor de la vaca, entonces ahí cuando se lo venden a no judíos, ganan mucho más dinero. Hay parte de esto también. Entonces es conveniente hoy en día no tener esta parte.
Es una lástima porque es una parte muy buena, entiendo. Yo lo comí varias veces porque la comunidad separadí existe y en Israel hay muchos matarifes hoy que saben hacerlo y se come esta parte. No es que está prohibido comer esa parte, quiero aclararlo. Is that London broil? London broil? No, no. No, en inglés es sirloin. O a veces se llama, ¿cómo se llama esta parte de bife? Sí, no, sí, pero digo, en inglés hay una, se llama, ¿cómo se llama hay una, se sirve en los restaurantes, ¿no? Que allá hay una carne muy linda. Ribeye o... ¿Ah? ¿Ribeye? No. No, ribeye es bueno. No, es, en inglés es sirloin. Sirloin. Steak. ¿Ah? Steak. ¿Cómo? No, los steaks son buenos. Esta es una cosa muy especial. Generalmente se sirve como una cosa muy gruesa. Filet mignon se hace. Muy bien. Ese no se debe comer. No. Pero eso va. ¿Cómo? Mire, pero una cosa que quiero decir, yo que como mucha carne, se puede vivir también sin el hombre, no sé. Hay suficiente carne en el mundo. ¿El filet de mignon se puede? No, filet mignon viene generalmente de esa parte de la vaca que tiene el nervio ciático. Entonces, si no se extrajo el nervio ciático correctamente, aunque sea, bueno, no es kasher, no sería claro. Pero si uno lo compra en kasher, se supone que ya está. Claro, si uno come kasher no hay problema. Seguro. Ok. Pero hay que busquemos, vamos a encontrar algún carnicero que sepa sacar el nervio ciático y comeremos, hacemos una fiesta, comeremos el domingo. Dios nos impuso, quiero deciros una cosa, Dios nos impuso muchas restricciones, pero también nos dio muchas felicidades. Y no nos saca las felicidades físicas tampoco. Hablemos un poco ahora del encuentro. Hablaremos un poquito más adelante del significado del nervio ciático. Pero primero quiero aclarar un poco el aspecto de qué quiere decir esta pelea entre Esav, el ángel, y Jacob. Muchos dicen, noten que dice acá, se estuvieron peleando hasta el amanecer. El rabino Hirsch dice que durante la noche del mundo, cuando hay oscuridad intelectual y espiritual, siempre hay una pelea entre la idolatría y la Torah. Hay pelea, hay oposición, hay una contradicción. Pero cuando venga el alba, que sí, cuando el mundo aprenda a ver las cosas bien, no va a haber más pelea. Ahí, al contrario, la idolatría va a venir a la Torah y le va a decir, ustedes tenían razón, nosotros queremos aprender de ustedes. Esav mismo va a volver a encontrar a Jacob y va a decirle, ustedes tenían razón. La historia, de acuerdo a esta interpretación, toda la pelea que estamos siempre hablando de la idolatría e Israel es solamente durante la noche, donde las cosas no están claras. Pero cuando la gente empieza a entender con claridad lo que existe, ahí entonces en el amanecer no va a haber más pelea. La pelea va a terminar y se va a el mal va a decir, ustedes tenían razón. Hoy tenemos dos tipos de filosofías. Una que es la filosofía judía y otra la filosofía que no es judía. Y hay oposición entre ellas. Aunque no parezca, son diferentes. Y un poco parece que, digamos, uno dice, yo puedo tomar este camino o tomar este camino. Pero un día no va a haber dos caminos, un camino solo. Cuando el mundo empieza a entender la bondad, la grandeza de la Torah, la grandeza de la filosofía de Abraham, entonces ahí no va a haber más pelea. Al contrario, va a haber paz, va a haber armonía. Y también va a haber reconocimiento. Acá muchos dicen, cuando viene Esav y lo ve al hijo, a Jacob,
Él llora. Dice así, y entonces lloraron. Aquí los rabinos dicen que un día los no judíos, los que no aceptaban la Torá, van a llorar. Qué lástima, cómo vivimos sin las cosas que nos enseñaban ustedes. Amén. Y cómo los perseguimos, cómo los insultamos tantas veces, tantos siglos, diciendo ustedes son malos. Y ahora nos damos cuenta qué bien que eran, cómo nos enseñaban ustedes. Qué linda idea. Sí, muy bonita. Ahora, quiero hablar de lo que pasa en la historia. Él le dice, ¿cómo es tu nombre? Y él le respondió, no, le pide, ¿cuál es tu nombre? El ángel le dice. Y él le dice, Jacob. Y el ángel le dice, Jacob no se dirá más tu nombre, sino Israel. Israel quiere decir que has luchado con la divinidad y con el hombre y has prevalecido. La palabra Israel, escriban esto, Israel, es muy importante como palabra. Quiero... Ustedes recuerden siempre que en hebreo, las palabras tienen una raíz. Si ustedes ignoran las vocales, Israel, ¿ok? La palabra en hebreo, la escribo acá para que la vean también, Israel. La palabra en hebreo tiene una raíz, sin esta es la raíz. Esto es preposiciones y sufijos. Esta es la raíz, que se escribía como acá, Sará, con una H. Sará, no como nuestra Sara, Sara en este caso quiere decir pelear, luchar. El pueblo de Israel es un pueblo que siempre está luchando porque tiene enemigos y porque siempre va a tener gente que se opone a ellos, porque ellos son, es como, un ejemplo quiero darles. Cuando uno quiere plantar algo en la tierra, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ararlo. El arar es una violencia contra la tierra. La tierra está linda, tiene ahí dura, un poquito de pasto, no crece nada, pero está lindo. Ahora viene el arado y viene con fuerza, rompe. La tierra va a decir, ¿qué estás haciendo? Yo estaba tranquila aquí, ahora me estás despertando, me estás haciendo problemas. ¿No es cierto? Imagínense, la tierra le va a decir al que está arando, déjame tranquilo. Dice, pero no, así nunca va a crecer nada. Hay que romper para empezar a plantar. Si no, se va a quedar la tierra árida. No vamos a morir de hambre. El pueblo de Israel hace lo mismo, es como está arando en el mundo. Toda la gente quiere hacer lo que ellos quieren. Viene el pueblo de Israel y dice, mire, escúcheme, acá hay ciertas cosas que no se pueden hacer. ¿Cómo no se pueden hacer? Yo siempre lo digo, pero no está bien hacer esto. ¿Pero cómo? Yo quiero matar. Recuerden una cosa, les conté la otra vez a mi clase que doy en otro momento, y yo que algunas de las chicas se impresionaron mucho, pero quiero contarles esto para que entiendan. En el tiempo antiguo, el hombre, cuando quería comer un animal, no lo mataba primero. Lo agarraba, cortaba una parte del animal vivo y después dejaba el animal que se muera solo. O que pase lo que pase, no le interesaba el animal. Imagínense ustedes. ¿Cómo uno puede, cuando viene la Torá dice un momento, esto está prohibido? Después una de las 7 leyes de Noah es esta. ¿Recuerdan las 7 leyes de Noah ustedes? Bueno, se las digo rápidamente. No matar,
no cometer adulterio, o es decir, no relaciones sexuales prohibidas, no ser idólatra. Después, no comer carne de un animal vivo. En la cuarta, luego viene no maldecir a Dios, no robar y crear instituciones jurídicas donde se resuelven los problemas. Son las 7 leyes de veneno bajo. Entonces yo creo que tengo acá unas tarjetas. Lo tengo acá. Alguien me las dio, si no tengo que buscarla más. Seguro ya la tiene, no la tomen, porque... No robar, no matar, no adulterar. Sí, no matar, no No las tengo, pero de todos modos, les voy a dejar estas tarjetas que son muy interesantes para que las usen ustedes. Pero la idea de la persona quiere comer y él le dice, no señor, primero tiene que tomar el animal, tiene que matarlo de una forma que no le duela mucho al animal, ¿no? Después va a sacar la sangre para que no comer la sangre. Todo esto, la persona dice, pero esto es mucho trabajo. ¿Para qué quiero todo esto? Yo lo hacía antes rápido. Usted me está molestando, señor. ¿Vieron? La Torá nos dice, no haces eso. Pero eso trajo, por eso hay que haber que luchar. Hasta hoy en día, muchas veces, nosotros traemos la Torá, gente que es difícil ser judío, pero también es extraordinariamente, nos da muchos premios. Amén. Y sin el esfuerzo, no va a haber el premio. Amén. Sin el esfuerzo, no hay premio. Recuerden esto. Lo que es fácil, no vale mucho. Amén. Solo lo que es, en hebreo, la palabra caro, también quiere decir como en italiano. Caro y querido son la misma palabra. Y también la palabra caro quiere decir que cuesta mucho dinero. Por eso el que se casa siempre sabe, los hombres saben que una mujer, si la quiere mucho, le cuesta mucho dinero. Pero es cierto, lo que es caro vale más, lo apreciamos más. Por eso que el pueblo de Israel representa la lucha espiritual. Es un esfuerzo. Y lo importante es que el pueblo de Israel, cuando lucha, tiene que ganar. Porque si se pierde, se terminó la Torá. Imagínense ustedes que en cualquiera de los siglos anteriores, todos los rabinos hubieran perdido su fe, su confianza. El judío hubiera dicho, casar es muy difícil, no casarme con una persona no judía es muy difícil. Todas estas luchas, no puedo hacerlo. Se perdió el judaísmo, no había más judaísmo. Y en muchos judíos lamentablemente que los perdimos por esto, porque no pudieron sobrevivir. Gracias a Dios, aquellos que tuvieron la energía y la capacidad de sobrevivencia, siguiendo, estudiando. Miren estos libros, saben que en Francia, perdónenme que estoy saliendo un poquito del tema, pero quiero contarles esto. En Francia, este Talmud que tenemos acá, miles de copias que habían por toda Francia, las quemaron para que no estudiáramos más. Fueron en Francia del siglo XIII, lo pusieron en un gran, decían que había camiones, carros llenos de Talmud, y los quemaron todos, y no había imprenta en ese tiempo. Imagínense que cada concierto en Talmud había que escribirlo a mano. Miles de copias fueron más. Saben que hoy en día existe una copia sola, una copia manuscrita, que está en el Museo de Múnich, la copia del Talmud antes de la impresión. En Alemania. Sí, bueno, está en el Museo de Múnich, probablemente venía de España este Talmud, porque Franco, dicen que como él creía que era judío también, él quería comprar ese Talmud y el Múnich no lo quiso vender, porque es una... hasta hoy en día nosotros a veces corregimos el texto
de la impresión con el texto del manuscrito. Incluso el texto del manuscrito tiene pasajes donde habla de Jesús, que la iglesia los sacó. Entonces todas las impresiones no tienen estos pasajes, estas partes. Entonces se habla de Jesús. Muy negativamente, no se preocupen. ¿No? Hablando un poco de la fragilidad o la superficialidad del cristianismo y las tonterías que decía. Pero toda esa parte de la iglesia lo sacó. En el Talmud de Múnich todavía se están. Ahí es por eso podemos descubrirlas otra vez. Si no, no hubieran sabido de esto, para nada. Pues las impresiones que estaban en Italia, las primeras, estaban todas supervisadas por la iglesia. Y eso no permitía la impresión de ciertos pasajes. De todos modos, ¿por qué les digo todo esto? ¿Cuánto tuvimos que luchar? Por eso la palabra de Israel. Y la promesa de acá es que vamos también a ganar. Luchar y ganar. Pero una cosa importante, la palabra Jacob, que es el segundo nombre, viene de la palabra Ekev, es decir, talón. El talón es la parte más inferior del cuerpo. Por eso cada termino estamos pisándolo, ¿no? Entonces aparece, es una contradicción. Israel es el vencedor y Jacob está abajo, lo pisamos constantemente. Y aquí vemos un aspecto diferente del cambio de este nombre con respecto al cambio de los otros nombres. En el cambio de Abraham era Abraham, ¿cierto? Abraham. Y Dios le hizo Abraham. Nunca se dice Abraham más. Siempre dice Abraham. Nunca encontramos en la Biblia la palabra Abraham. Cuando se cambió el nombre, se cambió el nombre. Sarai, lo mismo. Y muchos otros también. Yoshua. Pero la palabra Israel, que debía ser nuevo nombre de Jacob, no aparece siempre. Aún después de este cambio, sigue apareciendo el nombre de Jacob. De aquí aprendemos que en realidad, aunque nosotros vivimos en dos niveles, el nivel de Jacob va a seguir por un tiempo, hasta que vengamos al pueblo de Israel. Jacob quiere decir, vamos a estar sometidos, vamos a estar bajo el dominio de Esaú. El dominio político, nosotros no vamos a ser independientes. Por muchos años, muchos siglos, hemos vivido bajo otros gobiernos, sin nuestro propio gobierno. Éramos Jacob, éramos el de abajo. Estamos el que nos están pisando todo el tiempo. Y aquí aprendemos que aunque el pueblo de Israel no esté con éxito, que no parezca que esté éxito, todavía tenemos éxito. Es un éxito diferente. Un éxito donde nosotros parecemos que estamos perdiendo. No estamos perdiendo. El pueblo de Israel, aún en el exilio, estaba sufriendo, pero estamos ganando de una forma espiritual. El mejor ejemplo en la historia, quizás se les he contado otra vez, pero es valioso contarlo nuevamente. Había una vez en el campo de concentración de Auschwitz, donde estaban los judíos destinados a ser asesinados. ¿Conoces la historia tú, Marcela? Lamentablemente, la Alemania decidió que los judíos había que matarlos a todos. Lo pusieron en un campo de concentración y lo empezaron a matar. Muchos millones de judíos fueron matados. Pero antes de ser muertos, los hacían trabajar para servir las necesidades de la armada alemana. En Auschwitz, mientras la gente estaba sufriendo tanto, una vez los guardias eran muy tiranos, déspotas, a veces mataban a la gente así nomás, si uno le hablaba.
Perdón que me interrumpe, pero mucho alemán es así como usted lo describe. ¿Cómo? Aún así ahora, Ah, ¿sí? alemán, ¿En serio? son Igual. bien déspotas, bien Sí, duros, sí, igual sí. que las mujeres y los hombres. Muy interesante, lamentable. Still the same. Sí, muchos dicen que Alemania, las tribus alemanes son las tribus de Amalek. Ah, Muchos dicen. ok. Pero bueno, quiero contar esa historia. El guardia está al lado de las piezas de los de paso, una vez tienen la oportunidad de ir a Auschwitz, tienen que ir a visitarlo, ver qué es lo que era el campo de concentración. Y una vez había un grupo de judíos descansando un poco a la noche y le empezó a cantar. Solo. Otro lo escuchó, dijo qué linda canción, cantó con él. Y de poco a poco todo el cuarto empezó a cantar. Y empezó como un coro. El guardia viene, escucha esto, ¿qué están cantando ustedes? Esto no es para cantar, eso es como dice, esto no es lugar de canción, es lugar de llantos. ¿Qué están cantando ustedes? Entonces le digo, ¿ustedes qué están cantando? Dígame qué estaban cantando. Y el judío estaba tenía miedo, no, ¿qué van a decir? No, quiero saber lo que me dice, lo que estaban cantando, lo voy a matar. Entonces todos tenían mucho miedo de decir, porque las palabras que estaban cantando era qué felices que somos nosotros de ser judíos. Y entonces uno dijo, bueno, los van a matar. Le voy a contar a la guardia, dice, mire, estamos diciendo qué felices que somos nosotros de ser judíos. El guardia dice, ustedes son locos. Acá los estamos matando. Y todavía ustedes dicen que están felices, están judíos, ustedes están locos, eso se canta. Y dice, mire, le voy a explicar por qué, Señor. Nosotros preferimos ser aquellos que nos están matando y no ser aquellos que nos matan. Preferimos ser los víctimas y no ser los asesinos. Esa es la victoria de Israel. Aún cuando parece perdiendo, estamos ganando. Ganando de la forma espiritual, en la forma que seguimos creciendo. Es cierto, víctimas se pierden, algunos no están más aquí, pero el pueblo de Israel sigue, y este es el mensaje. No importa si yo estoy aquí o ustedes están aquí, yo estoy enseñando a ustedes Torah. Si yo no estoy aquí, cuando yo no esté aquí, van a quedar ustedes y van a quedar los niños y los niños de los niños. Y esa es la victoria del pueblo de Israel. Y es cierto, por un tiempo vamos a ser Jacob. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir bajo el dominio de otros, con persecuciones, y aprender cómo arreglarnos para que no nos maten. Cómo sobrevivir. En realidad, como dije ayer en la prédica, el secreto del pueblo de Israel, de Jacob, es el poder arreglarse. Un poco como decía el candidato ahora presidente, the art of the deal. El judaísmo aprendió the deal, cómo hacer negocios. Negocios no solamente de plata, cómo vivir, cómo sobrevivir en un mundo que nos quería matar y sobrevivir igual. La inteligencia del pueblo de Israel fue desarrollada justamente porque tenía que vivir en un mundo que lo quería matar. Y aprendieron. Por el pueblo de Israel, ¿por qué se hizo el capitalismo? Ustedes saben. Fue la creación del pueblo de Israel. Porque el cristianismo no permitía el prestar con interés. Y la Torah dice, no prestes con interés a uno que no te presta con interés. Es decir, al judío. Pero al que no es judío, se puede prestar con interés, porque él no te va a prestar a vos sin interés. Es como, digamos, un ejemplo, yo diría, hay dos hermanos, ¿no? Uno le presta al otro dinero, no le va a pedir interés, ¿no es cierto? Porque son hermanos. Pero si una persona viene de la calle y me dice, Señor, ¿puede prestarme $100,000? Bueno, esta plata la puedo usar para otra cosa. Tengo que cobrarle interés, porque yo le he pedido a él que me dé la plata, $100,000, no me lo da sin interés, ¿entienden? Entonces, la Torah dice, a tu hermano no le cobres interés, pero al que no es tu hermano se puede. Entonces el judío no lo dejaban ser carpintero, no lo dejaban ser albañil,
No podía hacer nada, estaba prohibido. Todos se llamaban trade leagues, ¿cómo se llama? Corporaciones comerciales. Es como hoy. Uno no puede ser electricista a menos que entre en la unión. Ustedes saben, ¿no? Pues mucha gente que trabaja no tiene licencia porque no le dejan. En ese tiempo el judío no podía entrar a ninguna de estas. No podía ser albañil, no podía ser carpintero, no podía tener dominio. ¿Aquí en América o en Europa? Aquí. ¿Qué? No, estamos hablando en Europa. No, en Europa no. En la Edad Media. No podíamos tener tierra. ¿Qué podía hacer el judío solamente? Bueno, dos cosas. Uno es, empezaba a... Una de las causas de ese muy grande fue, el judío se volvió el agente del gobierno en colectar impuestos. Porque venían por todos lados y caminaban. Entonces ahí los judíos los odiaban más. Porque ellos lo veían a ellos como... La plata no era para ellos, era para el gobierno. Eran solamente empleados. Después se hicieron un poquitito, empezaron pequeños negocios. Vendían, compraban, vendían, cosas que no podían ser otra cosa. Pero de esa forma, poco a poco, empezaron a recaudar dinero. Entonces, el que tenía un poquito de cash, un poquito de dinero, empezó a hacerse bancario. Todos los judíos ricos de Europa eran judíos que habían hecho dinero de a poquito. Y empezó toda la idea del préstamo. Por eso se hicieron tan grandes. Ven ustedes, nos hicieron problemas que no podíamos hacer albañiles, nos hicieron bancarios. Mejor todavía. Esa fue la inteligencia de Jacob. Hubiera sido mejor ser Israel, ser agricultores, ser albañiles, ser constructores, pero no dejaban. Tuvimos que ser vivos para hacer arreglos. ¿Cómo vivir en un mundo que nos odiaba? Pero un día vamos a ser Israel otra vez. No vamos a tener que hacer arreglos, deals. No vamos a tener que hacer negociaciones. Vamos a ser un pueblo soberano en nuestra tierra, donde no dependamos de nadie, ni dependamos de los favores de ningún otro mundo. Entonces, esa es la historia. Es cierto que dice el ángel, no será más Jacob, será más Israel. Pero seguimos siendo Jacob por un tiempo. Pero un día vamos a llegar a ser Israel. Por eso que hoy en día el Estado de Israel se llama Israel. Creo que es una buena profecía. Dice que el Estado no es más el Estado del judío, es el Estado del pueblo de Israel, que tiene la bendición de luchar y vencer a sus enemigos. No tenemos mucho tiempo más en este momento para hablar, pero querría tomar, lamentablemente, como no tenemos tiempo, quiero hablar un poco de Hanukkah. Tenía mucho para hablar también, pero no me doy cuenta cómo pasó el tiempo, la hora. Como ustedes saben, la historia de Hanukkah es una historia que ocurre en aproximadamente 200 años antes del nacimiento de Jesús. Exactamente en el año 168. Los griegos estaban dominando la tierra de Israel. Eran Jacob. Estábamos en la tierra de Israel, pero no éramos independientes. Estamos bajo el dominio de los griegos. Primero eran los persas, después fueron los griegos, después fueron los romanos, y después nos echaron de ahí completamente. Esta es la historia de Jacob. Y cuando los romanos fue que lo sacaron, perdónenme, para España. ¿Cómo? Cuando los romanos fue que lo sacaron para España. Claro, para toda Europa. ¿Toda Europa? Por todos lados, también para Arabia. Cuando los romanos no es que nos sacaron completamente, nos destruyeron el templo, tomaron muchos esclavos, mataron la economía y poco a poco el pueblo de Israel no podía vivir ahí, no había, la tierra empezó a ser árida, había mucha guerra, el agricultor no podía crear nada. Y una persona fue a Roma, por ejemplo, hizo un negocio y como hoy, digo, bueno, ya estoy contento acá, ¿por qué no traemos la familia de ahí que está sufriendo? Entonces la familia se iba de Israel para Roma. Después uno de Roma se iba a España, porque parte del Imperio Romano
Entonces de Roma se iba para España. Y ahí empezó, poco a poco, la gente de Israel empezó a salir de Israel. No fue que los echaron a todos. Los echaron por la parte económica. Y algunos se iban para otro lado, se iban para Siria. Otros se iban para el este, hasta India. Había gente en China también. Había judíos en China. Porque en China estaba la creación de la seda. Los judíos se hicieron muy importantes en toda la comunidad, se hicieron comerciantes. Entonces se llama el Silk Road, el sendero de la seda. El sendero de la seda de China a Turquía, a Europa, todas las comunidades que están ahí son todas comunidades judías. Donde había muchas sinagogas. Y el judío era, una de las razones por las cuales el judío se hizo tan internacional, una razón muy importante. El griego tenía un tipo de ley diferente del persa. Y el persa diferente de ley y no hablaban la misma lengua. Entonces, ¿cómo hacía negocio el griego y el persa? No tenían una lengua común. Entonces, confiaban uno en el otro. Pero un judío que venía de Roma, iba a China, era la misma Torá, el mismo Sidur, hablaban en hebreo, la misma ley, tenía un problema, el mismo rabino que hacía la misma ley en Marruecos que lo hacían en China. Esa unidad que creó la unidad, eso lo permitió al pueblo de Israel convertirse en un poder económico tan importante. ¿No? Y entonces también un judío venía de China, paraba en Bujara y había una sinagoga con comida kasher. Entonces hacían, y después iba para otro lado, estaba confiado. Entonces el judío se hizo tan importante como comerciante. Bueno, entonces la historia de Hanukkah es una historia donde el pueblo griego empezó a querer que los judíos se asimilaran a su cultura. No más judaísmo, no más antigüedades. Ahora somos modernos, progresistas, hemos avanzado, no somos como antes. Y muchos judíos lamentablemente empezaron a hacer esto. Aún así, muchos judíos que habían tenido la circuncisión hacían operaciones para levantar el prepucio para parecer como si no tuvieran circuncisión. Iban en los gimnasios. La palabra gimnasio quiere decir desnudos. Todos iban desnudos, hombres, no mujeres. Y los hombres iban a... Entonces los hombres que tenían circuncisión tenían vergüenza. Ahí había mucha inmoralidad. Y muchos judíos, muchos rabinos decían, esto está prohibido, no se puede hacer esto. No podemos tomar la cultura griega. Y entonces ellos empezaron a cerrarse más, y otros, al contrario, como hoy en día los judíos reformistas. Ellos no quieren ser judíos antiguos, quieren ser judíos que parecen como los no judíos. Copiar lo que pueden de los no judíos. Y el que es ortodoxo dice, a mí no me importa lo que hoy es o no es. Yo sigo lo que me digo mis padres. Y hay un conflicto entre el judío progresista y el judío ortodoxo, en realidad. Y el griego vino y dijo, vamos a ayudar a los judíos reformistas. Prohibieron el estudio de la Torá, prohibieron la circuncisión, prohibieron el Shabbat. Eso fueron las tres cosas importantes que hicieron. Prohibieron también el anunciar la nueva luna. La próxima semana hablaremos de esto, recuérdeme. Son las tres cosas que prohibieron: Shabbat, circuncisión y la declaración del nuevo mes. Pregúntenme por favor por qué fue esta tercera, pero no tenemos tiempo en este momento. Y también prohibieron el estudio de la Torá. Lo que ellos querían es que nadie escuchara la Torá más. Por eso que decimos en nuestras oraciones de Hanukkah, ellos quisieron que nos olvidáramos de la Torá. Ese fue el propósito del griego. Y por suerte, una familia llamada los Hasmoneos se levantaron y empezaron a luchar contra los griegos. Y una lucha que parecía imposible, pero sin embargo, gracias a Dios, después de 3 años, pudieron vencer a los griegos. Los griegos habían tomado control del templo. Habían puesto en el templo, en lugar de la Torá, ídolos de ellos. Uno de los ídolos era el cerdo, justamente. Y imagínense el horror para el pueblo de Israel, que en el templo nuestro estaba el cerdo.
Pero en el año 165, antes de la era común, se llama Before the Common Era, o no sé cómo se dice en español, pero antes de la era común. 165 antes del nacimiento de Jesús, entran los jamoneos y todo el pueblo de Israel al templo, limpian el templo y lo rededican. La palabra Hanukkah quiere decir dedicación. Dedicación, rededicación del templo, porque entonces había puesto, era un templo idólatra. Y el milagro del aceite, como ustedes saben, me encontraron solamente un poquito de aceite que solamente era para el candelabro por 7 días, por una noche, y duró 7 noches más. Entonces por eso se celebra 8 días de Hanukkah. Lo celebramos prendiendo velas, o mejor, candelas de aceite o de oliva, como fue el milagro. Son días en los cuales fundamentalmente recordamos mayormente cuál es el mensaje del pueblo de Israel, diferente del mensaje de Esaú. Como dijimos al principio de esta clase, hay dos teorías, dos posiciones: Esaú y Jacob. Y Hanukkah representa la victoria, y nosotros tenemos la victoria de Jacob sobre Esaú y que tenemos que seguir manteniéndola. Hanukkah brevemente se prende todas las noches. La primera noche se prende una vela y cada día se agrega una vela más. Aunque realmente ustedes lo saben, esto que quiero realmente recordarles de todos modos. La Hanukkah tiene 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. Nosotros no queremos usar la luz de esta vela, por eso se crea generalmente una vela extra, que se llama el shamash. A veces está de un costado, acá, para hacer 9, pero en realidad son 8. Esta vela, que se llama la vela de servicio, está para que la iluminación venga de ella y no de las otras. Las otras velas no deben ser usadas como luz. Por eso por eso ponemos esta vela. La vela se empieza a prender del lado derecho. Se prende la primera vela, día número 1. El segundo día, así, y se sigue subiendo, como en hebreo, de derecha a izquierda, no al revés. Cuando uno le va a prender las velas, prende la vela última primero. La última primero. Entonces el día segundo se prende esta primero, después esta. El día octavo se prende esta, así. ¿Se recuerdan? No quiero poner la flecha porque va a confundirlo. Se agregan las velas de derecha a izquierda, pero al prenderlas, la nueva se prende primero. Recuerden una cosa: ¿por qué se prende primero la nueva vela? Lógicamente hay una razón para esto. En realidad, cada día se debería prender una vela sola. Esa es la vela de ese día. Nosotros tenemos la costumbre de prender más velas, pero en realidad si tuviéramos una vela solo, hubiera sido suficiente prender una. Entonces, el día segundo, esta es la vela que se prende, las otras son extra. Pero recuerden, se agrega de derecha a izquierda como se escribe en hebreo, pero al prenderla se prende la última primero. Aquellos que prenden velas con velas, prenden la del servicio primero para prender las otras velas. Aquellos que prenden con aceite, usan una vela aparte y prenden estas velas primeras y la del servicio al final. Porque ahí esta no necesitamos, la del servicio al final. ¿Esa vela dura 7 días? ¿Cómo? ¿La del medio dura 7 días prendida? No, la vela del medio, yo no sé mucho. Sí. Dígame. La del medio se prende, está prendida todo el día y la noche. No. Se prende durante el tiempo que las otras velas, igual al mismo tiempo. Okay. No debe ser todo el tiempo. Okay. Mientras las velas de Hanukkah están prendidas, la vela de servicio debe estar bien encendida para que la luz venga de ella y no de las otras. Tenemos un principio: no se puede usar la vela de Hanukkah para ningún propósito. No se puede poner para que nos dé luz. Está solamente para recordarnos el gran milagro que Dios hizo. ¿Y el Shabbat cuándo se las prende? En Hanukkah se puede trabajar y lo que no se puede